Hola, hola y bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre los antecedentes históricos de la psicoterapia. Comencemos. Mi nombre es Valeria García y este video más que nada es informativo acerca de los antecedentes históricos de la psicoterapia, cómo surge, cómo avanza y cuáles han sido sus pautas principales a través de la historia. Comenzamos en la antigüedad, donde principalmente lo que se buscaba era volver el alma al cuerpo o extraer del cuerpo entidades demoníacas que se habían apoderado de él. Todo esto basado en creencias o mitos mágicos, a los cuales se les atribuían principalmente las enfermedades, a causa de supersticiones, maldiciones, etcétera, etcétera. Estos rituales eran llevados a cabo por brujos, chamanes, curanderos, sacerdotes, entre otros. Como habíamos mencionado, todo esto era atribuido a mitos y creencias mágicas que se surgían antes del siglo XVII. Dando un poco de contexto, la palabra terapia se genera o se deriva del griego terapeia, que significa curación. Abarca una variedad de métodos utilizados para prevenir, tratar, manejar o curar enfermedades o afecciones médicas. La psicoterapia como tal empieza a partir de los pensadores y filósofos griegos, donde en Grecia ya se empezaba a ver más la separación del alma y el cuerpo, y no solo se le atribuía los malestares a entidades mágicas, sino a cuestiones corporales y ambientales. En este punto, Platón revelaba la teoría de que si el sujeto revelaba la verdad, éste le traería paz a su alma, y en el caso clínico se resolvían los síntomas del cuerpo. Por otro lado, Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina moderna, daba su teoría de los 4 temperamentos, el cual era sanguíneo, flemático, colérico y melancólico, los cuales daban parte a saber cuáles eran las afecciones que podían aquejar al cuerpo debido a estos 4 temperamentos. Posteriormente a este Galeno trató de desarrollar más esta postura hipocrática, distinguiendo entre las cosas que eran naturales, como nuestro entorno, el ambiente, el clima, las no naturales, como estos espíritus o dioses, y las pertenaturales, que eran las que no podíamos distinguir, como eran bacterias o enfermedades. Damos un gran salto y a la vez un gran retroceso. Llega la Edad Media. La Iglesia considera la enfermedad mental como un producto de la vulnerabilidad que el ser humano tenía ante el diablo o la maldad. La confesión era el principal vehículo de sanación para los religiosos. En este punto, los tratamientos eran desde hacer oraciones, exorcismos que eran más como torturas para los enfermos, y hasta la hoguera y ahogamientos para ser liberado del maligno, lo cual, si llegaba a suceder, era considerado un milagro divino. En este punto, los locos eran objeto de burla y de diversión para las personas que se consideraban sanas. Damos un salto al Renacimiento. En este punto ya se empiezan a desarrollar las ciencias, entre ellas la medicina, y empieza a desaparecer esa creencia de que las enfermedades son causadas por entes o maldad. En este caso, Pinel introdujo el tratamiento moral a los enfermos mentales. Se trataba de empatizar y humanizar más al paciente, el cual le daba una optimización a su proceso para recuperarse de su enfermedad. En este punto, la enfermedad mental ya no era considerada como una posesión diabólica. Era algo más que iba abarcando al cuerpo más que a las deidades que se creían tener. Llegan a emplearse los términos como neurosis, que acuñó el Dr. William Cullen, un médico escocés, en el año 1769, haciendo referencia a las alteraciones del sistema nervioso. Pasamos a la Edad Media, el inicio de la psicoterapia como tal. Este se vincula a la hipnosis y a la catarsis, donde se incentiva al paciente
a hablar de sus dificultades, pero en un estado de vigilia donde éste pueda teorizar lo que le está pasando. En este punto, Mesmer surgía con su teoría del magnetismo animal, que daba como tal la existencia de unos fluidos físicos que ayudaban al ser humano a conectarse con lo que era la Tierra y con sus semejantes. Las enfermedades eran surgidas a causa de un flujo inconstante de este fluido en el cuerpo, las cuales se podían curar canalizando, almacenando y transfiriendo dicho fluido, lo cual hacía que el paciente entrara en una crisis y esto lo ayudaba a sanar. Esto perdió auge en lo que fue la Revolución Francesa. Mientras tanto, Bright acuñando el término hipnosis, que dio como una definición a un sueño nervioso. Posteriormente, y en base a estos avances, surgen algunas otras escuelas, las cuales trataban de hacer que el proceso hipnótico se creara pero en la vigilia, y en esta el paciente pudiera dar sus experiencias vívidas, llamando a esto psicoterapia. Por su lado, Freud, que estaba en constancia con la histeria, decía que si bien la catarsis ayudaba a sanar los síntomas del paciente, no podía prevenir histerias futuras. Y junto con Breuer, en el caso de Anna O, hicieron diversas investigaciones para llegar a un punto y una solución con esta psicoterapia, donde posteriormente desarrollarían la asociación libre, mediante la cual el paciente se tumbaba en un diván y hablaba de diversas vivencias que fueron traumáticas para ella o él. Después de este auge se empiezan a desarrollar otras corrientes como la terapia familiar sistémica, algo más moderno y enfocado en que la suma de todo es más que sus partes. Esto en conciencia a lo que es el entorno que nos rodea y cómo puede alterarnos. Tras el psicoanálisis surge corrientes como la de Carl Jung, más centrada en la persona. Posteriormente, conductistas que se presentan como una herramienta para el entendimiento de los trastornos del aprendizaje, pero no es hasta los años 60 y 70 que la terapia de conducta se consolida con autores como Skinner. Surgen modelos nuevos, como lo es la psicología humanista, que fue liderada por Maslow y sus pirámides de las necesidades. Por otro lado, los modelos cognitivos aparecen como la evolución de las teorías conductuales, basadas en el aprendizaje. Sus respectivos representantes como Becker y Ellis hicieron un trabajo para desarrollar estas para un tratamiento más humanizado de las personas. Por último, desde los años 90 empieza el despunte de la terapia de tercera generación o terapias contextuales. Suponen volver a un conductismo radical, teniendo en cuenta la parte cognitiva, pero sin intentar con los radicales la modificación de la conducta interna, sino a su vez hacer que el paciente pueda relatar sus vivencias, darse cuenta de ellas, centrarse en el problema y en lo que trae el agravio desde sus pensamientos y así corregirlo a través de sus conductas. A este punto, la psicología y la psicoterapia como tal habían avanzado a pasos agigantados, desde pasar de quemar a personas en la hoguera o creer que teníamos un demonio interno, a saber que nuestra conciencia y nuestro cuerpo y mente eran los causantes de nuestras afecciones. A lo largo de los años la psicoterapia va a seguir avanzando, como lo ha hecho mediante todos estos años, siendo una ciencia relativamente joven. Si el ser humano cambia, su tratamiento debe hacerlo. Déjame tu comentario al saber si te gustó este video, danos like y coméntanos si te gustaría que habláramos sobre otro tema en nuestro siguiente capítulo.